Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Daniel Barrera aprendió a leer a la gente en las casas hogar. 7 familias diferentes antes de salir del sistema a los 18 años, y cada una le enseñó que la confianza era una moneda que se gastaba con cuidado. Creó su primera aplicación en el laboratorio de cómputo de una biblioteca pública, una plataforma logística que ayudaba a las pequeñas empresas a optimizar las rutas de entrega. 5 años después, Ruta Smart valía 800 millones de pesos y Daniel había cambiado su pequeño departamento en la colonia Doctores por una casona en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Conoció a Victoria de la Garza en una gala benéfica a la que no tenía por qué asistir. Ella era todo lo que él no era. Dinero viejo, colegios privados, un árbol genealógico con raíces anteriores a la Revolución. Su padre, Esteban de la Garza, era dueño de Inmobiliaria de la Garza, un imperio de bienes raíces que abarcaba 3 estados. Cuando los ojos esmeralda de Victoria se clavaron en los suyos a través de la fuente de champaña, Daniel sintió algo que no había sentido desde la infancia, la posibilidad de pertenecer. Su boda fue en Valle de Bravo. Esteban había hecho un brindis diciendo que la familia lo era todo, sobre cómo Daniel era ahora un de la Garza en todo menos en el apellido. El hijo de Daniel, Mateo, llegó 2 años después. El niño tenía el cabello oscuro de Daniel y los rasgos afilados de Victoria. A los 6 años, Mateo era curioso, gentil y le encantaba construir estructuras elaboradas con sus bloques. Daniel notó la primera grieta hace 6 meses. Llegó a casa temprano de una junta directiva y encontró a Mateo sentado perfectamente quieto en el sofá de la sala, con sus manitas cruzadas en su regazo. La tableta del niño yacía sobre la mesa de centro, con la pantalla oscura. «Hola, campeón», dijo Daniel, aflojándose la corbata. «¿Qué estás haciendo?» Mateo no lo miró, esperando a que mamá dijera, «Puedo jugar». «¿Dónde está mamá?» «Arriba con el abuelo Esteban». Daniel frunció el ceño. Victoria sabía que los martes eran sus días de salida temprano. «¿Por qué estaría Esteban aquí?» Pero cuando subió las escaleras, los encontró discutiendo una recaudación de fondos para la Sociedad de Preservación Histórica de Victoria. Esteban le dio una palmada en el hombro, lo llamó hijo y todo pareció normal. Excepto que no lo era. Mateo había empezado a estremecerse cuando Victoria alzaba la voz. Se había vuelto más callado, más retraído. Cuando Daniel le preguntó a Victoria al respecto, ella se rió restándole importancia. «Solo está pasando por una fase». «Papi, tú pasaste por lo mismo a su edad, ¿verdad?» Esteban asintió. Un muchacho sagaz y sensible. Se endurecerá. Daniel quería creerles. Eran familia. Sabían sobre criar niños. Los de la Garza lo habían hecho por generaciones. ¿Quién era él? Un ex niño del sistema DIF. Para cuestionar sus métodos. El viaje de negocios a Monterrey supuestamente duraría 3 días. Daniel estaba finalizando una fusión con una empresa de computación en la nube. La noche antes de irse, arropó a Mateo en la cama. El niño envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de Daniel y susurró, «No te vayas, papi». «Volveré antes de que te des cuenta», prometió Daniel. 3 días. «Iremos a Six Flags cuando llegue a casa». El agarre de Mateo se apretó. «Promesa. Promesa». En el vuelo, Daniel trabajó en los documentos de adquisición y apenas notó pasar la hora y media. Aterrizó en Monterrey a las 2 de la tarde. Se registró en el Hotel Quinta Real y estaba revisando contratos cuando sonó su teléfono. La pantalla mostraba Sistema Segura, la compañía de seguridad privada que monitoreaba su casa en la Ciudad de México. «Señor Barrera, habla Juana de Sistema Segura». «Señor, necesitamos que acceda a su cuenta inmediatamente. Marcamos algo en la cámara de su cochera que requiere atención urgente». El estómago de Daniel se desplomó. ¿Es un robo? Señor, yo. No puedo describir esto por teléfono. Por favor, acceda a la transmisión. Abrió su computadora portátil con manos temblorosas. El panel de sistemas Segura cargó. Hizo clic en la cámara de la cochera, esperando ver ventanas rotas o intrusos enmascarados. Lo que vio en su lugar le heló la sangre. La cochera había sido convertida en una sala de juegos el año pasado.
Tapetes de foamy colorido cubrían el piso de concreto. El baúl de juguetes de Mateo estaba en la esquina, y en el centro del encuadre, una cuerda colgaba de la viga expuesta del techo. Esteban de la Garza sostenía un extremo de esa cuerda. Mateo colgaba boca abajo, con sus tobillos atados juntos. Su rostro estaba morado y surcado de lágrimas. Su boca estaba abierta en un grito que Daniel no podía escuchar. Las cámaras de la cochera no grababan audio. Victoria estaba parada junto a su padre, con los brazos cruzados. Estaba diciendo algo, su rostro animado por la ira. Luego se giró, caminó hacia el banco de trabajo y regresó con el cinturón de cuero de Daniel, el costoso que ella le había comprado para Navidad. Se lo entregó a Esteban. Esteban lo probó contra su palma, luego lo blandió. El cuerpo de Mateo se sacudió. Incluso sin sonido, Daniel podía ver a su hijo gritar. 4 mujeres estaban de pie al fondo, con los celulares en alto. Daniel las reconoció. Las primas de Victoria del lado de su padre. Las hijas de la hermana de Esteban, Ana, Sofía, Carla y Cristina. Estaban grabando. Una de ellas, Cristina, se estaba riendo. Daniel vio a su hijo vomitar. Vio a Esteban jalarlo más alto. Vio a Victoria revisar su celular con indiferencia casual. La marca de tiempo decía, hoy, 6:47 de la tarde. Hora del centro. Hace 23 minutos. Las manos de Daniel se movieron antes de que su mente reaccionara. Marcó un número que había memorizado, pero nunca llamado. Sonó una vez. Señor Barrera. La voz era nítida, profesional. Era Rafael Huerta, jefe de una firma de seguridad privada que Daniel había usado una vez hace 3 años cuando un ex empleado, descontento, había amenazado con filtrar código propietario. El equipo de Rafael lo había manejado tranquila y eficientemente. Necesito una extracción, dijo Daniel. Su voz sonaba extraña, demasiado tranquila, demasiado fría. Mi hijo, 6 años, Las Lomas. Recitó la dirección. Hay 6 hostiles, un hombre anciano, una mujer adulta, 4 mujeres adultas más. Actualmente lo están torturando. ¿Policía? No. La palabra salió dura. Manejaré esto personalmente. Lo necesito a salvo y los necesito contenidos hasta que yo llegue. Entendido. Estamos a 17 minutos. Necesitaré que otorgue acceso al sistema. Ya hecho. Los dedos de Daniel volaron por el teclado, agregando las credenciales de Rafael a la cuenta de sistema segura. Tienes control total del sistema de seguridad. Cámaras, cerraduras, todo. Hay una habitación de pánico en el sótano. Lleva a Mateo allí. Nadie más entra o sale de la propiedad y los hostiles. La mandíbula de Daniel se tensó. Restríngelos. No me importa cómo. Estaré allí. Revisó su reloj, buscó opciones de vuelo en su celular. 1:45. Colgó y llamó a la recepción del hotel. Esta es la habitación 1847. Necesito un coche al aeropuerto del norte inmediatamente. No me importa lo que cueste. 12 minutos después, Daniel estaba en la parte trasera de un Mercedes viendo el horizonte de Monterrey desdibujarse. Su teléfono sonó. Rafael, estamos adentro. El sujeto está seguro. Está aterrorizado, pero físicamente intacto. Las lesiones actuales parecen ser moretones y ronchas. Los hostiles están gritando. No me importa un carajo lo que estén diciendo. Ponlos en la sala. Cinturones de plástico, sin celulares. Los quiero exactamente donde están cuando yo llegue. Copiado. Daniel terminó la llamada y miró su teléfono. La foto en su pantalla de bloqueo mostraba a Mateo sonriendo con los dientes separados, chimuelo, sosteniendo un castillo de arena que construyeron el verano pasado en Cancún. Su mano temblaba ahora, no por miedo, sino por una rabia tan pura que se sentía como tocar un cable de alta tensión. Le había dado todo a Victoria. Había dado la bienvenida a Esteban en sus vidas, cedido ante él en las decisiones de crianza. Dejó que las tradiciones de la familia de la Garza anularan sus instintos, y habían usado esa confianza para torturar a su hijo.
El Mercedes se detuvo junto a un elegante Gulfstream G650. Daniel subió las escaleras sin mirar atrás. La piloto, una mujer con ojos agudos y cabello con mechones grises, asintió una vez. Señor Barrera, hemos presentado el plan de vuelo para el aeropuerto de Toluca. 55 minutos de tiempo de vuelo. Entiendo que el tiempo es crítico. Cada segundo cuenta. Los motores del jet ya estaban en marcha. Mateo estaba en la habitación de seguridad del sótano cuando Daniel aterrizó y llegó en helicóptero a la ciudad. Rafael lo recibió en la puerta. Su expresión cuidadosamente neutral. El hombre estaba construido como un apoyador de fútbol americano, con el cabello rapado y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Su hijo está con mi médico. Sin huesos rotos. Moretones extensos en su espalda, piernas y brazos. Ronchas de cinturón. Quemaduras de cuerda en sus tobillos. Signos de abuso previo, moretones curados, cicatrices viejas. Esta no fue la primera vez. La visión de Daniel se puso roja en los bordes. Muéstramelos. La sala parecía la escena de un crimen. Esteban estaba sentado en el sofá de piel italiana, con las manos atadas con cinturones de plástico a la espalda. Victoria estaba a su lado. Su perfecta compostura finalmente se había roto. El rímel le manchaba la cara. Las 4 primas estaban dispuestas en sillas, todas restringidas, todas en silencio ahora. La voz de Esteban retumbó. Daniel, gracias a Dios que estás aquí. Esto es una locura. Estos matones irrumpieron en nuestra casa. Daniel pasó junto a él sin decir una palabra. Fue a las escaleras del sótano. Mateo estaba envuelto en una cobija térmica, encaramado en el borde de una camilla, junto a una mujer con equipo táctico. La médico dio un paso atrás cuando Daniel se acercó. Los ojos de su hijo eran enormes, rodeados de rojo. «Papi». Daniel se arrodilló y atrajo a Mateo a sus brazos, con cuidado de los moretones. El niño empezó a llorar. No los sollozos histéricos del vídeo, sino sonidos rotos y silenciosos que dolían más que los gritos. «Estoy aquí», susurró Daniel. «Estoy aquí y estás a salvo. Te lo prometo, Mateo. Estás a salvo ahora». Mateo enterró su rostro en el hombro de Daniel. Traté de portarme bien. Lo intenté con todas mis fuerzas. Eres bueno. Eres perfecto. Y nada de esto fue culpa tuya. Sostuvo a su hijo hasta que el llanto cesó, hasta que la respiración de Mateo se calmó. La médico se acercó en silencio. Debería ser examinado en un hospital, señor Barrera. Documentar las lesiones. Todavía no. Daniel miró hacia arriba. Rafael, necesito que los mantengas aquí por 72 horas. ¿Puedes hacer eso? Rafael levantó una ceja. Eso es secuestro, señor Barrera. Sé exactamente lo que es. ¿Puedes hacerlo? Una pausa. La propiedad tiene una excelente insonorización. Mi equipo puede mantener un perímetro. 72 horas, sin participación policial. Después de eso, nunca estuvimos aquí. Daniel se puso de pie, con Mateo aferrado a él. Bien. ¿Y Rafael? No comen a menos que yo lo diga. No duermen a menos que yo lo diga. Reciben exactamente lo que le dieron a mi hijo. La voz de Victoria cortó a través de la casa. Daniel. Daniel. Por favor. Esto es un malentendido. Daniel no respondió. Llevó a Mateo arriba a la recámara principal, la habitación de él y Victoria. Cerró la puerta con llave y llamó a la doctora. Jimena Soto, la pediatra de Mateo. Doctora Soto, habla Daniel Barrera. La necesito en mi casa inmediatamente. Mateo ha sido lastimado. Tengo evidencia de abuso sostenido, y necesito que se documente esta noche. Para su crédito, la doctora Soto no perdió tiempo con preguntas. Estaré allí en 20 minutos. Daniel acostó a Mateo en la cama suavemente. Campeón, necesito que me cuentes todo. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto el abuelo Esteban? El labio inferior de Mateo tembló. Desde
Desde que empezaste a viajar más por trabajo. ¿Por meses? Daniel había expandido Ruta Smart a 3 nuevos mercados. Había estado fuera al menos una vez a la semana. ¿Qué pasaba cuando me iba? Mamá llamaba al abuelo. Él venía con Ana y las primas. Decían que me estaba portando mal, que necesitaba disciplina. La voz de Mateo bajó a un susurro. El abuelo dijo que eras demasiado blando. Que los hombres de la Garza de verdad eran duros. No eres un de la Garza, dijo Daniel en voz baja. Eres un Barrera. El abuelo dijo que por eso necesitaba arreglarme. El timbre sonó. Daniel dejó que Rafael lo atendiera mientras él se quedaba con Mateo. La doctora Soto llegó con su maletín médico y una expresión sombría. Examinó a Mateo metódicamente, documentando cada moretón, cada roncha, cada quemadura de cuerda. Cuando fotografió las viejas cicatrices, marcas desvanecidas en las costillas de Mateo que Daniel nunca había notado, su mano tembló ligeramente. Señor Barrera, dijo cuando salieron al pasillo. Estoy legalmente obligada a reportar esto al Ministerio Público. Lo sé, pero le pido que me dé 48 horas primero. Eso no es. Por favor, Daniel la miró a los ojos. No le estoy pidiendo que lo oculte. Le estoy pidiendo que me deje manejar esto a mi manera primero. Luego puede reportarlo, testificar, lo que necesite hacer. Pero deme 2 días. La doctora Soto lo estudió por un largo momento. 48 horas, ni un minuto más. Y si ese niño necesita atención hospitalaria, entonces lo llevará. No lo detendré. Ella lo dejó con copias de todo lo que había documentado. Daniel las guardó en la caja fuerte de su casa, luego regresó con Mateo. El niño finalmente se había quedado dormido, exhausto. Daniel se sentó a su lado, observando su pequeño pecho subir y bajar, y se permitió pensar. Victoria venía de dinero, pero los de la Garza no eran solo ricos, eran un legado. El bisabuelo de Esteban había construido inmobiliaria de la Garza desde la nada. Cuando la ciudad era todavía tierra de cultivo, cada generación desde entonces había añadido a ello. Tenían reglas, tradiciones, un código de comportamiento que se remontaba a 100 años atrás. Daniel nunca había encajado en ese código. Él era dinero nuevo, sin pedigrí, sin historia familiar. Lo habían aceptado porque Victoria lo quería, pero nunca le dieron la bienvenida verdaderamente. Y Mateo, mitad Barrera, era aún peor a sus ojos. Un heredero imperfecto para el legado de la Garza. El celular de Daniel vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Archivos de vídeo subidos al servidor seguro. Código de acceso Mateo 2026. Inició sesión y encontró docenas de vídeos. Meses de grabaciones. Las primas habían estado documentando todo, almacenándolo en una unidad privada en la nube. Daniel se obligó a mirar. En un vídeo, Esteban sermoneaba a Mateo sobre los estándares de la familia de la Garza mientras el niño estaba en posición de firmes, con los brazos a los costados, con lágrimas corriendo por su rostro. En otro, Victoria corregía los modales de mesa de Mateo tirando su plato de cena al suelo y haciéndolo comer de él como un animal mientras sus primas se reían. En un tercero, lo encerraron en la cochera oscura durante horas como castigo por derramar jugo. Los vídeos estaban etiquetados, organizados por fecha, marcados con descripciones, enseñando respeto, sesión de disciplina, corrección por mentir. Habían sido sistemáticos al respecto, calculadores. Esto no era abuso nacido de la ira o el estrés. Esta era una campaña deliberada para romper a su hijo. Daniel cerró la computadora portátil antes de meter el puño a través de la pantalla. Abajo, Rafael había movido a los cautivos a habitaciones separadas. Daniel encontró a Esteban en el despacho, todavía atado con cinturones de plástico, pero ahora sentado en la propia silla de escritorio de Daniel. Estás cometiendo un terrible error, dijo Esteban. Su voz tenía el mismo tono autoritario de siempre. Estoy tratando de ayudar a tu chamaco. Eres demasiado permisivo, Daniel. Un niño necesita estructura, disciplina. Lo colgaron del techo por los tobillos. Hice lo que mi padre me hizo a mí, lo que su padre le hizo a él. Es como los hombres de la Garza aprenden la fortaleza. Daniel se apoyó contra el escritorio.
Tú no eres su padre. Yo lo soy. Y mira qué blando lo estás criando. El niño llora cuando alzas la voz. Nunca sobrevivirá en el mundo real. Tiene 6 años. Exactamente. Aquí es cuando se construye el carácter. El rostro de Esteban se enrojeció. Te he visto mimarlo durante años. Victoria y yo acordamos que había que hacer algo. Te estábamos haciendo un favor. La risa de Daniel fue fría. ¿Un favor? Tú viniste de la nada. No entiendes cómo criar a un niño de calidad. Le estábamos enseñando lo que tú no podías. Lo estaban torturando. Lo estábamos haciendo fuerte. Daniel se apartó del escritorio y caminó hacia la puerta. Hizo una pausa con la mano en la perilla. Dime algo, Esteban. ¿Tu padre te colgó boca abajo mientras la gente grababa para entretenerse? Silencio. ¿Tu madre le entregó el cinturón con una sonrisa? ¿Tus primos se rieron mientras vomitabas de miedo? Esto es diferente. No dijo Daniel en voz baja. No es disciplina. No es tradición. Es crueldad. Y lo disfrutaste. Dejó a Esteban balbuceando y encontró a Victoria en el comedor. Se veía pequeña sin su confianza habitual, encorvada en una silla con su vestido de diseñador arrugado. Daniel, por favor escucha. ¿Cuánto tiempo hace que lo odias? Victoria parpadeó. ¿Qué? No odio a Mateo. Lo amo. No. La voz de Daniel era plana. He visto los vídeos, Victoria. Todos ellos. Te vi tirar su cena al suelo. Te vi entregarle a tu padre un cinturón y decirle que usara el más grueso. Eso no es amor. Su fachada se rompió aún más. Tú no entiendes. Papi dijo. No me importa lo que dijo papi. Eres su madre. Se suponía que debías protegerlo. Lo estaba protegiendo de volverse débil como. Se detuvo. Como yo. Daniel terminó la frase. De eso se trata esto. Te casaste por debajo de tu nivel. Y ahora estás avergonzada. Así que decidiste sacárselo a golpes a nuestro hijo. El rostro de Victoria se endureció. La familia de la Garza tiene estándares, requisitos. Mateo necesitaba cumplirlos. Tienes 6 años y ya muestra tu influencia, tu suavidad. Eres. Agitó su mano despectivamente. Mentalidad de casa-hogar. ¿Sabes lo que dice la familia sobre ti, Daniel? Te llaman el experimento de Victoria. Hacen apuestas sobre cuánto tiempo pasará antes de que nos avergüences públicamente. Ahí estaba. La verdad oculta detrás de sonrisas y galas benéficas. Daniel asintió lentamente. Está bien, gracias por ser honesta. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo he decidido. Salió, dejando a Victoria llamándolo. Rafael estaba esperando en el pasillo. Señor Barrera, las primas están pidiendo abogados. Pueden pedir todo lo que quieran. ¿Qué averiguaste sobre ellas? Rafael consultó su tableta. Ana de la Garza, 52 años, sobrina de Esteban, divorciada, vive de un fideicomiso. Sofía de la Garza, 28, aspirante a influencer, 47,000 seguidores en Instagram. Carla de la Garza, 31, trabaja para Inmobiliaria de la Garza en relaciones públicas, lo que parece significar que planea fiestas. Cristina de la Garza, 25, desempleada, recientemente cortada de su fideicomiso por razones no reveladas. Las 4 viven en propiedades de Esteban o de la inmobiliaria. Entonces, dependen de él completamente. Sin la buena voluntad de Esteban, no tienen nada. Daniel sonrió sin humor. Bueno saberlo. Pasó el resto de la noche en la habitación de Mateo viendo a su hijo dormir y planeando. Al amanecer, tenía el esquema de algo que se sentía correcto, no justicia. El sistema legal lo llamaría venganza. Pero Daniel había aprendido en las casas hogar que a veces el mundo no te daba justicia. A veces tenías que hacer la tuya propia. La doctora Soto regresó por la mañana con un colega, un psicólogo infantil llamado Dr. Alfredo Montes. Pasaron 2 horas con Mateo,
Luego se reunieron con Daniel en privado. Su hijo ha estado experimentando abuso psicológico severo durante aproximadamente 4 meses, dijo el Dr. Montes. Abuso físico durante al menos 3. Muestra signos de trauma complejo, hipervigilancia, respuestas de estremecimiento, episodios disociativos. Ha sido condicionado a creer que es inherentemente defectuoso y merece castigo. ¿Puede recuperarse con la terapia adecuada en un ambiente seguro? Sí. Los niños son notablemente resilientes. Pero señor Barrera, el doctor Montes se inclinó hacia adelante, no puede estar cerca de esas personas nunca más. Ni su madre, ni su abuelo, ninguno de ellos. El daño que han hecho es profundo. Daniel asintió. Ya lo sabía. Gracias, doctor. Cuando se fueron, regresó al sótano donde el equipo de Rafael había establecido un centro de comando. Los monitores mostraban transmisiones de cada habitación donde estaban retenidos los cautivos. Daniel vio a Esteban pasearse por su habitación como un animal enjaulado. Vio a Victoria mirar fijamente la pared. Vio a las primas apiñarse juntas, susurrando. Rafael, necesito que encuentres todo sobre el negocio de Esteban de la Garza. Cada trato, cada propiedad, cada relación financiera, y lo necesito para esta noche. Esos son muchos datos. Me dijiste una vez que tu equipo podía romper la seguridad de un banco en 6 horas. Esta es una compañía de bienes raíces. Apuesto a que su seguridad cibernética es peor. Rafael sonrió. Lo tendré en 4. Daniel hizo su primera llamada al mediodía. Toño, soy Daniel Barrera. Necesito un favor. Toño Peralta era un fiscal federal que Daniel había conocido a través de canales de negocios. Se habían unido por su experiencia compartida en el sistema de acogida. Daniel, qué bueno saber de ti. ¿Qué pasa? Hipotéticamente, si alguien tuviera evidencia en vídeo de abuso infantil, ¿cuál sería la mejor manera de asegurar que los abusadores enfrentaran las máximas consecuencias? Una larga pausa. Esto no es hipotético, ¿verdad? No. ¿Estamos hablando de Mateo? Sí. La voz de Toño se puso dura. ¿Qué necesitas? Daniel lo expuso cuidadosamente. Los vídeos, la documentación médica, la naturaleza sistemática del abuso. Toño escuchó sin interrumpir. Está bien, dijo Toño finalmente. Esto es lo que haces. Documentas todo, lo cual parece que ya has hecho. Consigues un abogado especialista en derecho familiar. Solicitas la custodia de emergencia y una orden de restricción. Y dejas que el sistema funcione. El sistema se mueve lento. Daniel, conozco ese tono. Lo que sea que estés pensando. Estoy pensando, dijo Daniel cuidadosamente, que Esteban de la Garza tiene conexiones políticas. Estoy pensando que Inmobiliaria de la Garza dona fuertemente a las campañas de los jueces y diputados. Estoy pensando que el sistema podría no funcionar tan bien para mí como lo haría para ellos. Podrías tener razón, pero la justicia por mano propia te llevará a la cárcel. No estoy planeando nada ilegal, Toño. Solo quiero asegurarme de que enfrenten consecuencias. Daniel. Gracias por el consejo. Estaremos en contacto. Colgó antes de que Toño pudiera discutir más. Su celular vibró inmediatamente con un mensaje de texto de Rafael. Tengo todo. Necesitas ver esto. Daniel fue al sótano. Rafael había esparcido documentos financieros sobre una mesa como un mapa de guerra. Esteban de la Garza está endeudado hasta el cuello, dijo Rafael. Inmobiliaria de la Garza parece sólida desde el exterior, pero está construida sobre deuda. Ha estado pidiendo prestado contra propiedades para financiar nuevos desarrollos. 3 de sus proyectos principales están retrasados y por encima del presupuesto. Está a 60 días de un requerimiento de pago que colapsaría todo el imperio. ¿Cómo lo está ocultando? Contabilidad creativa y favores políticos. Tiene jueces, regidores y un senador estatal en su bolsillo. Han estado interfiriendo, retrasando auditorías, aprobando permisos que no deberían ser aprobados. Daniel estudió los documentos. ¿Qué pasaría si esto se hiciera público? Sus acreedores entrarían en pánico. Los bancos reclamarían sus préstamos.
la inmobiliaria se vería obligada a la quiebra en una semana. ¿Y Esteban personalmente? Ha garantizado personalmente la mitad de estos préstamos. Perdería todo. La casa en Las Lomas, la casa en Valle de Bravo, el condominio en Miami, todo. Daniel sonrió fríamente. Bien. ¿Qué hay de Victoria? El acuerdo prenupcial protege sus activos técnicamente, pero la mayor parte de su dinero está en acciones de la inmobiliaria y un fideicomiso controlado por Esteban. Si la empresa colapsa, también lo hace su riqueza. ¿Y las primas? Misma situación. Todas están financiadas por la generosidad de Esteban. Sin empresa, no hay dinero. El plan de Daniel encajó en su lugar. Rafael, necesito que filtres esto a 3 periodistas específicos. Reporteros financieros, del tipo que ama una historia de corrupción, pero haz que parezca que vino desde dentro de la inmobiliaria. Un denunciante anónimo, no yo. ¿Qué hay de tu hijo, tu divorcio? Esa es la fase 2. Primero, les quito su poder. Luego, les quito su libertad. Para la medianoche, los primeros artículos comenzaron a salir. El imperio de inmobiliaria de la Garza construido sobre fraude, leía el titular en El Economista. El artículo exponía los préstamos cuestionables, las conexiones políticas, los desarrollos retrasados. Para la mañana, 3 medios más lo habían retomado. Daniel observó la reacción de Esteban en los monitores. El anciano pasó de enojado a pálido y a entrar en pánico en el lapso de 1 hora. Su celular, que el equipo de Rafael había clonado, se iluminó con llamadas de acreedores, inversionistas, abogados. Victoria estaba más tranquila. Se sentaba en su habitación asignada, mirando a la nada, ocasionalmente secándose los ojos. Daniel no sintió nada al verla llorar. Ella le había entregado un cinturón a su padre mientras su hijo gritaba. Las primas eran más ruidosas. Ana seguía exigiendo a su abogado. Sofía estaba llorando porque sus seguidores de Instagram se enteraran. Carla y Cristina se apiñaban, susurrando sobre lo que esto significaba para sus mensualidades. Ninguna de ellas preguntó por Mateo. Daniel regresó a la habitación de su hijo. Mateo estaba despierto, construyendo una estructura con sus bloques, algo con torres y muros. ¿Qué estás haciendo, campeón? Un castillo para que nadie pueda entrar. El corazón de Daniel se rompió un poco más. Se sentó en el suelo junto a Mateo. ¿Sabes qué? Esa es una muy buena idea. Todo el mundo necesita un castillo seguro. Papi, el abuelo Esteban y mamá van a volver. Daniel eligió sus palabras cuidadosamente. No, Mateo. Nunca te van a lastimar de nuevo. Te lo prometo. ¿Pero y si lo intentan? Entonces los detendré. Ese es mi trabajo, mantenerte a salvo, y soy muy bueno en mi trabajo. Mateo consideró esto, luego añadió otro bloque a la pared de su castillo. Está bien. La doctora Soto había dejado instrucciones para el cuidado informado sobre trauma. Consistencia, seguridad, validación. Daniel podía hacer eso. Lo aprendió a la mala en las casas hogar donde a nadie le importaba. Sabía lo que Mateo necesitaba porque él lo necesitó una vez. Su teléfono sonó. Toño Peralta. Daniel, ¿qué hiciste? No tengo idea de lo que estás hablando. La exposición de inmobiliaria de la Garza. Fuiste tú. Eso fue buen periodismo. Daniel. Toño. Necesito un favor. Uno real esta vez. Necesito al mejor abogado de derecho familiar en México. Alguien que no tenga miedo de ir tras familias poderosas. Un suspiro. Mira, conozco a alguien, Jazmín Méndez. Es una fiera. Representó a un cliente contra la familia Salinas el año pasado y ganó la custodia completa más una orden de restricción. ¿Me puedes pasar el contacto? Te enviaré un número por mensaje. Pero Daniel, sé inteligente con esto. No les des municiones. Siempre soy inteligente. Colgó y le envió un mensaje a Jazmín Méndez. Ella respondió en minutos. Puedo reunirme mañana, 9 de la mañana trae todo. Daniel miró a Rafael. Estamos en la marca de las 48 horas.
Es hora de dejar que la doctora Soto haga su reporte. Y a nuestros invitados, manténlos aquí hasta que yo diga lo contrario. No van a ir a ninguna parte. Jazmín Méndez era exactamente lo que Toño había prometido. Afilada, directa y totalmente no impresionada por el apellido de la Garza. Revisó la evidencia de Daniel en su oficina, ocasionalmente tomando notas, su expresión oscureciéndose. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo finalmente. Los vídeos por sí solos serían suficientes. Agrega la documentación médica, la evaluación psicológica y el patrón de comportamiento. Obtendrás la patria potestad completa y una orden de restricción permanente. La única pregunta es si Victoria enfrentará cargos penales. ¿Qué hay de Esteban y las primas? Absolutamente, cargos penales. Violencia familiar, corrupción de menores y lesiones como mínimo. La fiscalía querrá este caso. Es de alto perfil y la evidencia es contundente. ¿Cuánto tiempo? La audiencia de custodia de emergencia puede ser tan pronto como mañana. Presentaré esto esta tarde. La orden de restricción es concurrente con eso. Los cargos penales tomarán más tiempo. El Ministerio Público tiene que armar la carpeta de investigación, pero diría que 2 semanas como máximo. Daniel asintió. Hazlo. Y Jazmín, quiero que Victoria no tenga nada. Ni custodia, ni visitas, nada. Basado en esta evidencia, eso no será un problema. Pero Daniel, ella se inclinó hacia adelante, necesitas tener cuidado. Los de la Garza están conectados. Pelearán sucio. Yo también. Salió de su despacho y condujo de regreso a Las Lomas. Los manifestantes ya habían comenzado a reunirse. Se había corrido la voz sobre las acusaciones de abuso combinadas con el escándalo financiero. Furgonetas de noticieros bordeaban la calle. Rafael lo recibió en la puerta. El circo mediático está empeorando. ¿Querías despejarlos? No, déjalos mirar. Los de la Garza construyeron su imperio sobre la reputación. Es hora de ver cómo arde. Daniel entró y encontró a Mateo en la cocina con una médico, Sara. El niño estaba comiendo hot cakes, sus piernas balanceándose debajo de la mesa. Cuando vio a Daniel, su rostro se iluminó. Papi, la señorita Sara hizo hot cakes con forma de dinosaurios. ¿Puedo ver eso? ¿Me guardaste alguno? Solo el T-Rex. El resto estaban demasiado buenos. Daniel le revolvió el cabello a su hijo y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Mateo estaba sonriendo. Después de todo, el niño todavía podía sonreír. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto. Daniel sonrió y respondió por mensaje. Nos vemos en el juzgado. La respuesta de Esteban de la Garza fue inmediata. No tienes idea de con quién estás tratando. Daniel respondió, tú tampoco. Bloqueó el número y se guardó el teléfono en el bolsillo. Rafael apareció en la puerta. El juez concedió la audiencia de emergencia mañana a las 2 de la tarde. Jazmín dice que tiene un juez imparcial. Alguien a quien los de la Garza no han comprado todavía. Bien. ¿Qué hay de la investigación penal? La fiscalía está abriendo una carpeta. Quieren entrevistar a Mateo, pero el doctor Montes dijo que deberíamos esperar unos días más. Dejar que se estabilice primero. Daniel asintió. Todo se estaba moviendo. La maquinaria que había puesto en marcha no podía detenerse ahora. Esa noche, la foto policial de Esteban de la Garza salió en las noticias. La fiscalía había presentado cargos más rápido de lo esperado. Violencia familiar equiparada, lesiones, corrupción de menores y asociación delictuosa. Victoria fue acusada como cómplice. Las primas fueron llevadas a declarar. Daniel vio las noticias con Mateo dormido contra su hombro. El conductor del noticiero estaba exponiendo las acusaciones con todo detalle. Las acciones de inmobiliaria de la Garza se habían desplomado. Los acreedores estaban presentando demandas. El imperio se estaba desmoronando en tiempo real. Su teléfono sonó, un número bloqueado. Contestó. ¿Crees que has ganado?
La voz de Victoria era aguda con veneno. Destruyes a mi familia. Mi padre está arruinado, pero nunca te quedarás con Mateo. Los tribunales te verán como lo que eres, un hombre vengativo y rencoroso que secuestró a su propia esposa. No secuestré a nadie. Protegí a mi hijo de sus abusadores. Hay una diferencia. Los de la Garza tienen un poder que no puedes imaginar, conexiones que tenían. Daniel corrigió, tiempo pasado. Esas conexiones desaparecen cuando el dinero se acaba. Y Victoria, tu dinero se ha ido. La inmobiliaria está en quiebra. Los activos de Esteban están congelados. Cada juez y político que compró se está deslindando de la asociación. Estás sola ahora. Silencio. Luego en voz baja, hice lo que pensé que era correcto. Torturaste a nuestro hijo. Traté de hacerlo fuerte. Él ya era fuerte. Lo suficientemente fuerte para sobrevivirte. Daniel colgó y bloqueó ese número también. Llevó a Mateo a la cama, lo arropó y se sentó en el sillón junto a la ventana. Afuera, las camionetas de los medios todavía estaban allí. Las cámaras apuntaban a la casa como ojos acusadores. Este era su castillo ahora, sus muros, y nadie iba a entrar. La audiencia al día siguiente fue rápida y decisiva. Jazmín presentó los vídeos, los informes médicos, la evaluación psicológica. El abogado de oficio de Victoria, ya que ella no podía pagar un abogado privado, trató de argumentar que Daniel había reaccionado exageradamente, que los métodos de la familia de la Garza eran disciplina tradicional. El juez vio exactamente 30 segundos de un vídeo antes de cortar al abogado. Abogado. Si llama disciplina tradicional a colgar a un niño de 6 años boca abajo mientras lo golpea con un cinturón, lo declararé en desacato. Se otorga al señor Barrera la guarda y custodia total. Se le niega a la señora de la Garza toda visita pendiente del resultado de los procedimientos penales. Se otorgan órdenes de restricción contra la señora Victoria de la Garza, el señor Esteban de la Garza y consultó sus notas Ana, Sofía, Carla y Cristina de la Garza. Ninguna de las partes nombradas puede acercarse a menos de 150 metros del hijo menor o del señor Barrera. Esta orden es permanente pendiente de una sentencia judicial posterior. El mazo bajó. Daniel salió del juzgado con la mano de Mateo en la suya, Jazmín a su lado y el equipo de Rafael proporcionando una barrera contra los reporteros. Victoria estaba en las escaleras del tribunal con su abogado luciendo perdida. Esteban estaba en el reclusorio, la fianza fijada en 40 millones de pesos. No podía pagarla. Todos sus activos estaban congelados o incautados. Las primas enfrentaban sus propios problemas legales. Los seguidores de Instagram de Sofía se habían vuelto contra ella cuando se filtraron los vídeos. Perdió todos sus patrocinios. Carla había sido despedida de la inmobiliaria, que ahora estaba bajo administración judicial. Cristina y Ana vivían en un hotel barato, sus casas embargadas por los bancos. Todo lo que construyeron sobre la crueldad había desaparecido. Pero Daniel aún no estaba satisfecho. Esto era justicia, sí, pero no era suficiente. 3 semanas después, Daniel se sentó en su despacho con un visitante. Bruno Nájera era un documentalista que se había puesto en contacto después de ver la cobertura de noticias. Tenía reputación por reportajes contundentes sobre abuso y corrupción. Quiero contar la historia de Mateo, dijo Bruno. No de forma sensacionalista. Quiero mostrar cómo el abuso sistémico ocurre en familias con poder y dinero. Cómo la gente se sale con la suya por a quien conocen. Ayudará a otros niños. Creo que podría presionar a los tribunales, al DIF. Mostrar a la gente que el abuso ocurre en todos los niveles socioeconómicos. Daniel consideró. Necesito control editorial. La cara de Mateo permanece oculta. Su nombre permanece privado. El enfoque se mantiene en los adultos. ¿Hecho? Y todas las ganancias van a una fundación. Estoy estableciendo una para niños en casas hogar y situaciones de abuso. Fondos de defensa legal, terapia, vivienda. Bruno extendió su mano. Tenemos un trato. El documental salió 6 meses después. Detrás de las puertas de la Garza se convirtió en un fenómeno nacional. Combinaba los vídeos,
Entrevistas con expertos y el propio testimonio de Daniel sobre no haber visto las señales. Terminaba con información actualizada. Esteban de la Garza condenado por todos los cargos, sentenciado a 15 años de prisión. Victoria de la Garza condenada como cómplice. 3 años de libertad condicional y pérdida permanente de la patria potestad. Las primas aceptaron un juicio abreviado por cargos menores y recibieron libertad condicional. Inmobiliaria de la Garza se disolvió. Los activos se vendieron para pagar a los acreedores. El apellido de la Garza, una vez sinónimo de poder y prestigio, se convirtió en una abreviatura de abuso oculto detrás de la riqueza. Daniel usó una parte de las ganancias de Ruta Smart para financiar la Fundación Mateo Barrera. En el primer año, ayudaron a 200 niños a escapar de situaciones abusivas y proporcionaron terapia a 500 más. Mateo, ahora de 7 años, estaba en terapia 2 veces por semana con el Dr. Montes. Las pesadillas eran menos frecuentes. Los estremecimientos habían cesado. Estaba aprendiendo a ser un niño de nuevo. Desordenado, ruidoso, alegre. Una tarde, Daniel lo encontró en la sala construyendo con sus bloques. La estructura ya no era un castillo. Era abierta, extensa, con puentes que conectaban diferentes secciones. ¿Qué estás haciendo, campeón? Una ciudad donde todos pueden visitar. Daniel sonrió y se sentó junto a su hijo. Eso suena perfecto. Mateo añadió otro bloque, luego miró a su padre. Papi, ¿estamos a salvo ahora? Sí, campeón. Estamos a salvo. Y por primera vez desde esa llamada telefónica de la compañía de seguridad, Daniel lo creyó. Los muros de su castillo podían caer. Las puertas podían abrirse porque la verdadera fortaleza no estaba en mantener al mundo fuera. Estaba en saber cuándo dejar entrar a las personas adecuadas. Mateo se apoyó contra su hombro y Daniel lo rodeó con un brazo. Afuera, la casona de las Lomas permanecía sólida y tranquila. Sin camionetas de noticias, sin manifestantes, solo un hogar donde padre e hijo estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Los de la Garza habían tratado de romperlos. En cambio, se habían roto ellos mismos contra la determinación de Daniel de proteger lo que más importaba. Y en las ruinas de su imperio, algo mejor había crecido. Una fundación construida no sobre el poder y el prestigio, sino sobre la protección de niños como Mateo, que no podían protegerse a sí mismos. Eso se sentía como victoria. Eso se sentía como hogar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla, y los veré.